El 5 de agosto de 2025 se convierte en una fecha clave en el conflicto familiar que envuelve a Michu, Tamara y el entorno de los Ortega. Un nuevo capítulo se abre con la irrupción de Enrique, padre de Michu, quien hasta ahora se había mantenido al margen de la exposición mediática. Sin embargo, esta vez ha decidido dar un paso al frente y revelar algo que lo cambia todo. Michu sí dejó constancia escrita de sus deseos antes de fallecer. Lo que hasta hace poco eran solo rumores ha sido confirmado con pruebas tangibles. Existe un testamento legalizado ante notario, inscrito en el registro de últimas voluntades, y cuya apertura está prevista entre esta semana y los primeros días de la siguiente. Este documento, que parecía inexistente o simplemente una hipótesis más dentro de la tormenta mediática, ahora cobra una dimensión central, no solo para determinar el reparto de sus bienes, sino también para esclarecer con quién deseaba que se quedara la custodia de su hija. La figura de Tamara, hermana mayor de Michu, queda inevitablemente expuesta ante esta nueva situación. Su lucha por ejercer el rol de madre sustituta y el constante enfrentamiento con los Ortega se tambalea ante la posibilidad de que Michu hubiese querido lo contrario. Porque si en ese testamento, por más que legalmente tenga ciertos límites, aparece explícitamente que su voluntad era que su hija creciera con la familia Ortega, ¿qué posición podrá seguir defendiendo Tamara sin quedar desacreditada ante la opinión pública? Algunos ya empiezan a preguntarse si esta batalla tiene un trasfondo emocional, o más bien, económico. ¿Busca Tamara el bienestar de su sobrina, o hay intereses materiales en juego? La aparición de este testamento plantea muchas preguntas incómodas, pero necesarias. Durante semanas se ha hablado, especulado y debatido sobre los motivos que podrían haber llevado a Michu a no dejar voluntad registrada. Pero ahora sabemos que sí lo hizo. Lo supimos gracias a Enrique, quien se puso en contacto directo con el entorno de los Ortega para comunicarlo. No fue una filtración periodística ni una declaración mediática improvisada, sino una conversación directa, íntima y definitiva. Enrique ha decidido al fin aparecer en escena y, según fuentes cercanas, estaría dispuesto a dar la cara públicamente en los próximos días para explicar cómo y por qué se llegó a este punto. El fallecimiento de Michu, a tan solo 33 años, fue tan inesperado como doloroso. Fue encontrada sin vida en su propio apartamento, una vivienda que, otro detalle relevante, había comprado a su padre años atrás. La propiedad, que en algunos medios se había atribuido erróneamente al progenitor, era legalmente de Michu. Esto significa que, como parte de la herencia, esa vivienda pasaría a manos de su hija como legítima beneficiaria. Un dato que cambia también el panorama económico del asunto. No hablamos solo de un testamento sentimental, sino también de bienes inmuebles con valor considerable. En paralelo, mientras los datos relacionados con el testamento se abrían paso entre filtraciones y declaraciones, un segundo acontecimiento agitaba los medios. En el plató del programa vespertino Tardear, una mujer, conocida por haber sido, supuestamente, amante de Amador Moedano, protagonizó un momento tenso con uno de los colaboradores habituales del espacio. Lo que comenzó como una entrevista cargada de morbo, acabó en una discusión airada que obligó a los presentadores a intervenir. Gritos, nervios, miradas de reproche y un ambiente cortado por cuchillo dominaron el estudio durante varios minutos. La tensión se podía palpar incluso a través de las pantallas. La mujer, visiblemente alterada, abandonó el plató entre lágrimas y acusaciones, y aunque la producción del programa ha intentado restar importancia al incidente, las imágenes ya circulan por todas las redes sociales. Volviendo al tema principal, el periodista Tino Torrubiano ha aportado más detalles relevantes sobre el proceso legal que ahora se inicia. Ha confirmado que la familia ha solicitado oficialmente la copia del testamento a la notaría correspondiente. Y si bien aún no se han revelado públicamente los contenidos exactos del documento, lo que sí está claro es que este testamento existe y que recoge disposiciones que podrían ser clave para definir no solo la custodia de la menor, sino también los derechos sobre los bienes que Michu poseía en vida. Tino ha subrayado que fue necesario pedir primero el certificado de últimas voluntades, el documento oficial que indica si una persona fallecida dejó o no testamento, y que solo tras recibir la confirmación pudieron solicitar la lectura formal del documento. De momento, todo apunta a que Michu actuó con previsión. Se hablaba mucho sobre su fragilidad, sobre los altibajos emocionales que vivía y sobre las presiones externas, pero lo cierto es que tuvo la claridad suficiente como para dejar por escrito lo que deseaba para su hija y su legado. No lo hizo en caliente, ni bajo influencia de terceros, sino con todas las formalidades necesarias ante un notario. Una decisión que, sin duda, refleja una profunda preocupación por el futuro de su pequeña. En un escenario que se vuelve cada vez más complejo y cargado de emociones encontradas, la figura de Enrique, el padre de Michu, emerge como un elemento crucial en el desarrollo de esta historia que ha captado la atención de tantos.
Enrique no solo ha sido el conducto a través del cual se ha dado a conocer la existencia de un testamento que hasta hace poco parecía permanecer oculto, sino que también está dispuesto a hablar, a dar la cara y a compartir detalles que podrían arrojar luz sobre lo que realmente quiso dejar plasmado su hija en sus últimos deseos. Hasta ahora, su presencia había sido casi silenciosa, alejada de los focos y lejos del ruido mediático que rodea este caso, lo que provocaba que muchos lo percibieran como alguien distante o quizás resignado. Sin embargo, esta nueva disposición a comunicarse y a abrirse a la opinión pública lo coloca en un papel determinante, una pieza que podría ser la clave para, al menos en parte, traer algo de calma y entendimiento a una historia marcada por el dolor, las dudas y las disputas familiares. Enrique podría convertirse en el puente entre los distintos actores que se ven implicados en esta trama, y en la voz que, con honestidad y quizá con ese amor de padre herido, intente devolverle algo de dignidad al nombre de su hija, cuyo fallecimiento sigue siendo un misterio, una herida abierta que nadie ha sabido o querido cerrar del todo. La audiencia, por su parte, se mantiene en un estado de expectación casi constante, como si cada nueva información, cada pequeño detalle, fuera una pieza de un puzzle que todos ansían completar para entender la verdad. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, teorías y emociones desbordadas, donde miles de personas, muchas de ellas desconocidas entre sí, comparten sus puntos de vista y reclaman con insistencia que se dé a conocer íntegramente el contenido de ese testamento, que se conozca qué pensaba Michu en realidad sobre el futuro de su hija y qué decisiones dejó claramente expresadas sobre la custodia y el cuidado que deseaba para ella. La tensión no solo es palpable, sino que parece ir en aumento, ya que muchos se preguntan si la familia Ortega, a la que también están vinculadas diversas polémicas, aceptará de forma pacífica el contenido de dicho documento o si, por el contrario, se prepara un nuevo y largo frente judicial que podría prolongar esta batalla más allá de lo imaginable. Esta situación, lejos de encaminarnos a una resolución definitiva, parece indicar que apenas estamos en el inicio de un proceso que, por la complejidad de los sentimientos y los intereses en juego, podría durar meses o incluso años, generando desgaste emocional y mediático para todos los involucrados. Es imprescindible, en medio de todo esto, hacer una pausa para expresar un sincero agradecimiento a todas las personas que día tras día demuestran su apoyo a este canal, acompañándonos en cada paso, visualizando los contenidos, comentándolos y compartiéndolos con su entorno. Sin vuestra fidelidad y compromiso, este espacio no sería posible ni tendría el alcance que hoy posee. En especial, queremos destacar a Pilar, quien con un gesto de generosidad decidió realizar una aportación voluntaria para respaldar nuestro trabajo. Estos detalles, aunque puedan parecer pequeños, tienen un enorme significado porque reflejan que detrás de cada vídeo, de cada análisis, existe una comunidad comprometida que valora el esfuerzo por ofrecer información seria, contrastada y responsable. Esa conexión humana es lo que nos impulsa a seguir adelante, a profundizar en los temas y a mantener la integridad en cada paso que damos. Lo que está ocurriendo con la herencia de Michu y la maraña de relaciones, emociones y conflictos que la rodean no es simplemente otro caso más dentro del género del periodismo rosa o del entretenimiento superficial. Estamos ante un drama que es, a la vez, familiar, legal y profundamente humano, que involucra a una menor, cuyo bienestar debería ser la prioridad absoluta, a la memoria de una joven que se fue demasiado pronto y que merece respeto y reconocimiento, y a la reputación y credibilidad de varias figuras públicas cuya imagen se ve inevitablemente afectada por esta situación. La forma en que se maneje este asunto, tanto desde el punto de vista legal como emocional, tendrá consecuencias reales y duraderas, no solo para las personas directamente implicadas, sino también para la percepción que el público tiene sobre la justicia y la verdad en casos tan delicados como este. Mientras aguardamos la apertura oficial y definitiva del testamento, la gran incógnita que permanece en el aire es si la última voluntad de Michu será respetada en toda su extensión o si, lamentablemente, será pasada por alto o manipulada por quienes dicen actuar en su nombre y en defensa de sus intereses. Esta pregunta, que podría parecer retórica, tiene una dimensión ética y moral que atraviesa el corazón mismo de esta historia y que invita a una reflexión profunda sobre el valor del compromiso y la lealtad familiar, así como sobre la manera en que la sociedad y los medios deberían abordar situaciones tan sensibles y complejas. Así, en este entramado lleno de sombras y luces, solo queda observar con atención y esperanza que, al final, se haga justicia, se honre la memoria de Michu y se proteja, por encima de todo, el futuro de su hija. La legítima, esa porción obligatoria que la ley reserva para ciertos familiares, es un derecho que corresponde siempre a los padres mientras estén vivos, así como a los hijos. Esto implica que, salvo que se hagan modificaciones legales o testamentarias específicas, como la llamada libre disposición, el reparto forzoso debe hacerse entre los descendientes y ascendientes. Por lo tanto, no es algo que se pueda cambiar fácilmente,
pues es una protección legal para que los familiares directos reciban su parte correspondiente. Sin embargo, lo interesante de este caso es que, más allá de los herederos directos, también pueden verse beneficiados otros parientes cercanos, como la madre o la hermana. Esto podría provocar una situación en la que la casa, que uno esperaría que fuera a parar a la hija Rocío, termine siendo repartida también con la madre y la hermana, lo cual podría ser para muchos una sorpresa o incluso una injusticia en apariencia. No soy un especialista en derecho hereditario, pero sí sé que este tipo de casos puede generar mucha controversia, y sinceramente, me resultaría impactante que la vivienda no terminara en manos de la hija, que en principio parece la heredera natural. Ahora bien, apartándonos un poco de lo estrictamente legal, la historia se complica y se vuelve mucho más jugosa cuando entramos en el terreno del espectáculo y la televisión, porque lo que ocurrió en el plató fue una auténtica tormenta mediática que ha dado mucho que hablar. Para entenderlo mejor, hay que hablar de esta mujer, quien se ha presentado como amante, o al menos así lo ha declarado ella misma, de Amador. Me refiero a Raquel Moragues, cuya relación con Amador ha sido motivo de escándalo y debate público. No quiero detenerme demasiado en detalles personales o especulativos, sino ir directamente al meollo de la cuestión, la polémica que se desencadenó en el programa. Allí se vivió un enfrentamiento intenso, que bien podría ser considerado uno de los balconins más notorios y recordados de las últimas décadas en la televisión española. La acusación principal fue que se le había tendido una trampa a Amador Moedano. Pero, ¿fue realmente así? Ella misma ha reconocido que, si hubo alguna trampa, más bien la jugó él a ella, lo cual cambia totalmente la perspectiva de lo ocurrido. Es importante no confundir los hechos ni dar por sentado lo que se ha contado sin analizar las motivaciones reales. Entrando en las razones, Amador cometió un error porque, aunque legalmente separado, intentó regresar con Rosa Benito, y esto, según el código no escrito de las relaciones, no fue correcto. Sin embargo, resulta llamativo que la mujer en cuestión tenga la audacia de asegurar que él fue quien la engañó. ¿Con qué propósito podría decir algo así? Podríamos haber tenido una idea más clara de la verdad si no hubieran salido a la luz esas fotografías comprometidas. Ella misma cuenta que tenía previsto regresar en septiembre para vivir con él, y se pregunta qué habría hecho entonces si ya estaban en esa situación. Toda esta situación parece sacada de un culebrón, pero es real y dejó una gran huella en el público. Si seguimos con sus declaraciones, insiste en que, si alguien tuvo la intención de engañar, no fue ella, sino él. Pero aquí surge una cuestión fundamental. ¿No fuiste tú quien buscó a Amador, enviándole cartas y fotografías íntimas, confesando que llevabas enamorada desde hacía más de 14 años? Este dato es importante, porque aunque él estuviera separado, ella tampoco era una persona completamente al margen. En realidad, aunque la separación legal entre Amador y Rosa existía, él quería una reconciliación, deseaba volver con Rosa, y su modo de intentarlo fue, cuando menos, cuestionable. El verdadero error de Amador fue caer en la trampa que ella le tendió. ¿En qué consistía esta trampa? Básicamente en un pacto con fotógrafos para montar una escena en un balcón, donde abrió las ventanas de par en par y se dejó fotografiar, creando un escándalo que luego ella utilizó para salir en todos los platós, asegurando incluso que había estado en la cama de Rosa Benito. Una afirmación que no tiene ningún tipo de evidencia, ni fotografías, ni correos, ni cartas que lo confirmen. Solo se sostiene en su palabra, que no deja de generar dudas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pensáis que esta señora está aprovechándose de la situación o que está diciendo la verdad? Yo insisto en que Amador no actuó bien, eso está claro, pero ella tampoco estuvo inocente. Buscó activamente una relación con él cuando él todavía tenía ataduras, lo cual no es lo mismo que un simple encuentro fortuito. En la televisión hemos visto muchos casos similares, pero lanzarse a la caza de alguien que sigue casado, aunque de forma separada, es algo diferente y polémico. Ella misma reconoció que Amador estaba atravesando un mal momento con Rosa, e incluso él llegó a decir públicamente que si Rosa no volvía, se tiraría desde el balcón. Eso está grabado y es innegable. Rosa no apareció, y esas palabras quedaron como una muestra clara del estado emocional de Amador en aquel momento. Por eso, en aquel momento, ella seguía interesada en él, y la situación se convirtió en un lío de declaraciones cruzadas, acusaciones y versiones encontradas. Personalmente, no me presto a ser la lágrima de nadie, solo trato de narrar los hechos tal como los he visto. Me gusta dejar claro que, si bien es posible que te guste alguien separado, hay límites y respeto que mantener, especialmente si la persona aún está legalmente casada. Ella afirma que Amador cayó en la trampa, pero la realidad es que hay fotografías que evidencian que ella orquestó todo el montaje con fotógrafos para crear esa imagen del balcón en Chipiona, lo que luego le permitió recorrer plató tras plató contando incluso detalles íntimos de Amador.
Eso sí, asegura que no quería participar en esos programas, que la llamaban y no tenía más remedio que acudir, pero el hecho es que lo hizo. La historia se repite una y otra vez, y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que está diciendo la verdad o simplemente está explotando la situación para su beneficio? Esta es una historia llena de matices y contradicciones, donde las verdades absolutas son difíciles de encontrar, pero lo que está claro es que ambos, en mayor o menor medida, cometieron errores y que la prensa y la televisión han convertido una relación privada en un circo público que ha marcado a todos los involucrados.